Una vez cuando me fui del Wing Chun y tenía el 7º grado técnico, y un día estoy comprando el coche atrás en el maletero y digo, oh, mira el certificado del 7º grado técnico. Eso me pasó hace un tiempo con un tío de MMA, le hago y le meto la mano y dice, me has pillado por sorpresa. Digo, te lo repito. Yo otra vez. 10 veces le pasó lo mismo. Y cuando termino esto, ¡pum!, sale la mano. Yo digo, tenemos que tener una manera de actuar y da igual que sea en ataque, en defensa, en el suelo, contra agarres, siempre lo mismo. A mí la gente cuando entrena unas cuantas clases privadas conmigo, tengo unos cuantos que me cogen bastante clases privadas, dice que siempre haces lo mismo. Digo, sí, siempre hago lo mismo, pero lo sé hacer de 1000 maneras diferentes, para 1000 situaciones diferentes. Y eso es lo único que va a funcionar cuando estéis bajo estrés. Hoy hemos empezado para acercarnos y aprender a atacar, o para aprender a defender. Ahora vamos a hacerlo para cuando venga una patada. Tú, dámelo aquí. Mira. ¿Qué he hecho? ¿Dónde está mi peso? Viene un ataque. Yo no pienso que hacer una defensa. Yo pienso, ¿de dónde saco mi energía para colocarme en posición? ¿Y qué hemos hecho? Ahora, está mi peso aquí. ¿Qué hago? Cambio de peso. Y vamos a hacerlo así, mirad. Vamos a hacerlo dando patadas. Estoy aquí. ¿Dónde está el peso? Aquí. Traslado el peso para aquí, busco la distancia y busco la patada. Traslado el peso, con eso busco la distancia, estoy en medio giro aún y el resto del giro es para. ¡Pum! Y empezamos ahí. Igual que si fuese un puño, pero en vez de saltar el puño. Claro, porque siempre tiene que ser lo mismo. Si estoy aquí y él me suelta una patada, ese movimiento se levanta para protegerme y entro ahí. Esas dos maneras, o buscáis una patada, o él empieza la patada y entonces busco la defensa y ahora entro ahí. Bueno. ¿Notas la caída de peso en cada vez? ¡Bum! No la tiro, porque si no... Medio... ¡Ahora! Otra vez. ¡Ahora! Es un morino. Claro. ¡Ahora! Para que yo ahora puedas hacer esto o puedas hacer esto. Entonces. Rotación, media rotación, el resto, ¡bam! Patada. Caída de peso, ahí, esto es media rotación, el resto, ¡boom! La patada. La rotación se hace al mismo tiempo que cae de peso.
La media rotación, ahora has vendido toda la rotación ya. Mira, yo estoy aquí y he hecho ya aquí esto, pues lo que tengo es la pierna, lo que tengo es el muslo de pierna, yo hago así, media rotación y ahora me queda esta aún. Y ahora notas, y esa es la que ahora que me queda para... ¡Ahí! Vale. Otra, venga, media rotación y el resto de la rotación, ¡bam! Ahora, has notado tú mismo. Sí, pues. Ahora, ¿ves? Es la rotación la que mete el poderío en el movimiento. Es independiente de la patada, vaya hacia arriba, vaya hacia abajo o vaya horizontal. A ver. Los efectos son contrarios. Low kick, low kick, low kick. El típico low kick, lo conocemos como low kick, es con la tibia. No has dado con la tibia. Mira. Ahí no da la tibia. No. 90 grados. Notas cómo entra la tibia y lo he hecho así suavecito para que no hacerte mucho daño. Porque si no te quedas cojo para todo el curso. A ver, dame esto. Y 90 grados que entre la tibia ahí. Claro que el pie se mueve al principio, pero es como la fuerza viene del motor interno, de este. Esto lo único que hago es al final que lo acelero un poco. ¡Bum! Pero si el pie está así, ¿dónde está un cuchillo? Nada. Cuchillo, uno, solo uno, necesito uno solo. Pero me fotografías, tío, que... Te van a patear y ahora apuñalar. El cuchillo está aquí, esta es tu tibia, esta es tu pie, esta es mi tibia. ¿Ha entrado bien el cuchillo? Porque ha hecho esto. Mi tibia tiene que hacer esto. Y si... Y ahora entra la tibia, mira. ¿Notas? La tibia. Ya la dejo bien de antes. ¿Tienes? ¿Y cuánto ha sido eso de poderío? Nada, si te lo clavo de verdad con toda intención y el pie Hay que rotar. encogido para que salga la tibia bien. A ver, esto es deportivo. En la calle yo lo hago así. Con la punta de zapato. Tengo más distancia. El deportivo, cuando uno tiene zapato. Pero este es, ¡bum! ¡Bum! Pero la energía viene siempre de esto. Media rotación, el resto de rotación es el que mete. Y ahora por eso lo puedo entrenar. Venga. 1. ¡Bum! Quieto. Otra vez. Quieto ahí. Ahora, yo me voy. ¿Qué haces? Rotación. Y ahí. ¿Qué hago? Más. Mira, yo te hago. Otro pie adelante. Bum, vete un poco. ¿Qué hago? ¿Dónde saco la energía? Si este pie está arriba, ¿dónde saco la energía? No. ¿Vale? Tú. ¿Ha habido rotación en la caída? No, me ha quedado bien. Me ha quedado bien. No, tú levanta la pierna. Quieto ahí. ¿Dónde saca la energía para el siguiente movimiento? Pues hazlo. No, ya cayendo tiene que estar rotando. Espérate. Cayendo tiene que estar rotando. ¡Ah! Otra vez. Te das la rodilla que se me parto la pierna, tío. Voy. Venga. Eso es. Ahora estás usando lo mismo que antes. Para esto... O sea, que no caes para hacer el giro. El mismo aire la pegas. Tú imagínate. Estoy aquí. Le meto un low kick.
él me esquiva. Y ahora aquí yo poso así. Yo esquivo y cago, ¿eh? ¡Bum! Me has fallado, ya, ¿eh? Vuelvo a colocarme, puño, patada, defensa, todo uno. Mismo modo operandi, da igual si uso patadas, que puños, que lo que me dé la gana. A ver, estamos en este trabajo y yo estoy viendo que en el momento que impacta, el tiempo que te da, entras aquí para aprovechar y entrar. Entonces, a la defensa, la pregunta es, ¿hay algún tipo de absorción, da tiempo algo ahí o directamente es a lo que entre porque tengo que entrar yo a la de luego? Porque siempre hemos hecho muchos ejercicios de absorbo para entrar, etcétera, etcétera. Pero desde fuera parece que es, no, aunque, no sé. Pregunta. Levanta. Agárrate. ¿Qué ha pasado? Venga, que me voy a tomar por culo porque voy rígido. Cuando impacte aquí algo fuerte te va a mandar a tomar por culo. Así que absorber así, echándose para atrás, Fuera. es como absorber, dame un puño, por ahí. ¿Qué hago yo para absorber un puño? Gira. He hecho esto, ¿no? Ahora, tengo la pierna arriba. No, levanta la otra pierna. Tú. Si yo estoy aquí, ¿dónde está mi peso, mi energía? Cuando venga ese impacto me va a llevar, por mucho que absorba aquí. Entonces, ¿qué hago? Puede ser que tu cadera vaya para adelante, el pie va para atrás y por eso absorbo la fuerza, mira. Dame. Te hago esto, mira. Justo. No hago. Te hago esto. Esto, el hombro entra por encima, saco la fuerza, ahora entro. Por lo mismo pasa aquí. No me voy. ¿Qué hago? La cadera sigue esa energía. ¿Qué pasa a tu pie? Joder, que salgo de ahí echando hostias. ¿Has visto? Ya te digo. Y esa manera de absorber, no es absorber, es desviar tu fuerza y no dejarla que choque. No te dices espinillera, sino que decías pega. No, si yo ya me lo he creído. Ponte. Ponte las. La energía que entra aquí no la absorbo, porque me la lleva. Lo que hago es... No hay un segundo Loki ahí. Tengo un alumno en Múnich que entrenaba Thai, no sé qué, no sé cuánto, y empezó a entrenar conmigo de manera privada, que hacía Wing Chun también, que había hecho con las clases privadas con todo el mundo, y aprendió esto, y cuando fue donde su profesor de Thai le lanzó el low kick, y le hizo ¡pum! Y el profesor de Thai estuvo un par de semanas cojeando. Y le dijo, así no, ¿eh? Así no. Yo a ese mismo alumno le tiré un día una patada pensando que le iba a cazar, y me la hizo bien, y tuve... Si está con el cojín y se nota Pues perfectamente y lo he hecho con amabilidad. Ahora no te hago energía, solo te la quito. No he metido yo la energía que puedo meter con este gesto. ¿Pero qué hace con este gesto? Mira, si estoy así está mal. Mi energía sale de aquí, mi pierna se levanta y ¡bam! ¿Y está ahí qué? ¿Qué hago aquí? ¿Qué me tiras? ¡Ay, ay! Mira. ¡Uy! ¡Pum! Yo no la voy a defender, lo más seguro, te voy a hacer esto. ¡Ay! Y ya me hace a mí el juego. Si me cazas por sorpresa... ¡ay! Y esa ya ha salido tarde. Pero primero hay que aprender con las patadas a coger la energía y después hablaremos de absorber. Absorber no es quedarme aquí, sino es esta energía que he lanzado hacia ahí, cuando venga algo, como estéis así, y el otro pegue,
Yo, cuando entrenaba low kick hace años, que ya no lo entreno tanto, cogía, hacían así, les hacía ¡pum! Y los barría de las dos piernas. ¿Algún documento gráfico queda de aquello? Seguro que habrá, yo no lo tengo porque yo me paso de todo. A mí me han dado el 8º Dan hace poco y no sé de dónde tengo el certificado. No sé ni dónde tengo el certificado, así que imagínate. ¿Lo tienes tú? Ah, vale. Bien. Por lo menos sé dónde está ahora. ¿Vale? Así que, ¿qué me preguntaste tú? ¿Dónde están tus certificados? Yo no sé. Lo tengo yo. Pero cuando me dijiste para convalidación, digo, ¿a mí qué me dices los certificados? ¿Qué pasa? Yo no sé dónde están los certificados. Una vez cuando me fui del Wing Chun y tenía el 7º grado técnico, y un día estoy comprando el coche atrás en el maletero y digo, oh, mira el certificado del 7º grado técnico. Así que... Y ahora mira, la energía va. ¡Pum! ¿Y dónde estoy? Enfocado a... Y esta ya está saliendo. Claro. Esto está saliendo, esto está saliendo. ¿Qué he hecho yo? Me he ido aquí. Me has hecho Adrede, lo que hay, claro. ¡Bum! Y ya lo tienes aquí. Absorbí igual pero sin tocar. Eso todo hay que aprenderlo. Pero primero hay que saber de dónde saco la energía. ¡Bum! 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 ¿Vale? Eso es para patadas. Ahora. Da igual, ya te cogemos. O sea, yo le dejo la actividad a quien sea, ¿eh? No. Ahora, eso para que veáis las patadas. Yo digo, pensar que mi manera de pensar es siempre el mismo modus operandi de tu cuerpo para que bajo estrés no tenga que pensar qué es lo que tiene que hacer, sino siempre hacer lo mismo. Solo se sabe adaptar a las distintas circunstancias, pero el mismo modo operandi. A ver, estamos aquí. Lo mismo, claro. Lucha. Efectivamente. Aquí. Ahora, ¿qué hacen los otros? Ah, vamos a hacer también lucha. Empezamos a hacer también. Vente. Claro, hombro atrás, hombro adelante, fuerza afuera y esto está pegando ya. Y si quiero entrar lo mismo, claro. Y ya puedo intentar yo aquí. Ya puedo intentar. Como intente más o menos, llevo una piña, ¿no? Fácilmente, porque voy a bajar la cara a la altura de tu mano. Y si intento grimar arriba, me vas a sacar todo el rato y me vas a ganar la posición. ¿No? Es tuyo, Manolo. Lo tienes donde querías. Claro. Lo tienes cansado, además. Me vas a empujar. Lo mismo. Este empuja los... ¿Qué querías? Estaba por aquí, estábamos... Me empujan. Claro, bum, bum. ¿Mi peso dónde está? Aquí. O me empujas, me trasladas el peso hacia ahí. Ahora, Digo, ¿dónde vas? ¿Qué querías? Disculpa, buenas noches, ¿eh? Vamos ahora desde aquí. Él me viene a esgrimar y a cogerme. ¿Dónde? Aquí. Porque me quiere levantar y estamparme en el suelo. ¿Yo qué le hago? Mi peso está aquí, traslado el peso para aquí y me voy. ¿Qué querías? Se iba a coger yo aquí a alguien. Ahora, estoy aquí. Él viene para aquí, ahora. Digo, ¿dónde está mi peso? Aquí. Traslado el peso aquí y me voy para ahí. No cambio yo, porque si empiezo a cambiar tengo que estar ahí. Yo estoy aquí, te he ganado aquí la posición. Está ahí. ¿Dónde está tu peso? Ahora yo quiero, da igual que quiera ir por aquí, tú nada, tú me sigues y cambias el peso. Yo voy aquí, yo voy aquí, yo quiero ir aquí, yo quiero meterme aquí. No por ti, traslado el peso de esa pierna y quita ese pie para atrás. No, en esa dirección. ¿En qué dirección estaba rotando? No. Tú estabas rotando hacia ahí, ¿no? Sí. Y ahora ese pie se quita hacia ahí. Ah, vale. Ay. En la rotación. Ahora voy para ahí. Rotas. Bien. Ay. Ahora voy para ahí. Ay. Ahora voy para ahí. Ay. Ahora voy para ahí. Ay. Si tú me vienes, yo puedo terminar este gesto o iniciar este. Correcto. Porque tengo tiempo aún. Entonces, si estoy aquí, puedo haber hecho este. Ahora está el peso completamente ahí. Si tú me vienes ahora para aquí, ya tengo que cambiar el movimiento al otro. ¿Y qué hago? Primero traslado el peso. Me encuentro que aquí hay una fuerza que viene muy grande. Pues ¿qué hago? Sigo el gesto, pero me echo para atrás.
Y el peso ahora está aquí. Ahora está ahí. Y ahora está aquí el peso, me viene para mí. Meto la energía hacia adelante, si es muy fuerte, yo me voy para atrás. Es una manera de angular, digamos, ¿no? Claro. De cambio de peso, rotando. Vale. Lo que no puedes hacer es nunca esto, mira. Comerte, dejarte comer. Come. ¿Qué es lo que hace la gente? Está aquí, voy a hacer una técnica, ¿y qué pasa? ¿Ves? Ahí es como, bueno, pues nada. Claro, pues ¿yo qué hago? Entrando, yo, aunque mi gesto es para adelante, voy a chocar contra algo que viene en inercia hacia adelante, entonces yo no la puedo vencer. Si la venzo, la venzo. Pues si él ha tomado la iniciativa y me viene desde ahí, yo no puedo vencerla ahora. Pero el gesto es el mismo. Sí. Yo iba primero a y ahora no puedo. Sigue viniendo para adelante, cambio. Sigue para adelante, cambio. Y ahora pam. O pam. Sí, ¿Dónde está tu peso? A ver, primero. estamos aquí. ¿Dónde está tu peso? Él me coge aquí. ¿Dónde está tu peso? Ahora mismo lo tengo un poco más apoyado atrás. No, yo creo que estás aquí. Que lo puedo levantar. No, bueno, porque te has echado para atrás ahora. Vale, he hecho trampas. Échate para aquí. A ver, ¿dónde está tu peso? Ahí. Ahora. Para el siguiente movimiento tienes que trasladar primero el peso hacia el otro lado. Y ahora. No termines. Porque no has metido. Mete la mano hacia adelante al mismo tiempo. ¡Bum! Y ahora ves que no puedes. Entonces lo que haces, rotas y sales hacia atrás. No, con este mismo pie. A ver, espera. Con este. Mira, estoy aquí. Mi peso está aquí. Espera que te Mi peso está aquí. ¿Qué hago? Primero traslado el peso hacia ahí, ¿ves? ¿Ves? Y ahora digo, joder, estoy muy fuerte. Entonces, claro, termino la rotación hacia donde estaba iniciando la rotación. Ya había iniciado la rotación hacia ahí y termino la rotación hacia ahí solo hacia atrás, no hacia adelante, porque no puedo, porque hay algo que me está entrando. Si puedo ir para adelante es porque soy yo más fuerte. porque él está desestructurado. Mira, O puedes eso. entrar. Eso. Estoy aquí contigo. Ahora aquí. Centro. Perdón. ¿Puedes? No. Cambia el peso. ¿Puedes? ¿Puedes? No. Entonces, ¿qué haces? Haz lo mismo que estabas haciendo. ¡Bum! Y ahora mueve el pie ese hacia allí. No, sin cambiar la dirección de la fuerza. Estoy con el peso aquí. A ver, no, está. Estoy con el peso aquí. Perdón. Jesús. Estoy con el peso aquí. Trasladas el peso hacia ahí. Ahora te encuentras el obstáculo, ¿no es? Sí. Termina de rotar y mueve el pie hacia allí. No, pues no has rotado. Termina de rotar y mueve el pie. Ah, vale. Bien. Es lo mismo que hemos hecho antes de... Claro, lo mismo. Si he dicho que siempre hago lo mismo. Qué veces somos, macho. Tú paras y quieres hacer otro movimiento. No, tú estás rotando y dices, ay, no puedo. Pues bueno, pues hago así. Y así termina de rotar, porque Claro. te ayuda el No, abre paso te hueco. ayuda a que rotes totalmente. Abre hueco para poder girar la Estás cadera. bloqueado y tú estás ayudando. Oiga, te ha hecho esto, me viene para mí, ¿qué hago? Termino así. No cambio el movimiento, porque no hay tiempo para cambiar. No, claro, es que tienes que adaptarte ahí porque si no, lo que tú bajo el estrés, ¿qué vas a hacer? Vas A empezar ahí, entonces él coge cada vez más energía porque tú estás desestructurado y él te va y te arrolla. Tienes que bloquearle primero meter la energía. Ni mierda, este tío viene hacia adelante por mí, es más fuerte que yo y yo no puedo terminar el gesto a donde quiero ir. Entonces que lo termino simplemente cambiando el ángulo de mi paso. Eso, si se tirara las piernas, Igual. sería igual. Claro, es la misma técnica. Cambiar de peso Y saberlo adaptar a cada circunstancia. Claro, hostia. No te muevas. Primero la energía. Mete, pum. Ahora. Y ahora termina la rotación manteniendo eso. Ahí está. Ahora voy para ahí. No te vayas primero. Primero mete la energía. Pum, y después te vas. ¿Qué pasa? ¿Vos queréis ir antes de haber metido la energía? ¿Qué pasa? Mira, yo estoy aquí. Sí, claro, si nos bloqueamos, al final estamos aquí como haciendo algo que en realidad no tiene sentido. He ido un poquito. Mierda, me lo encuentro. ¿Qué hago? Pero ahora, no primero. ¿Dónde estoy ya? Para que comprendáis que yo no cambio. Había una cosa que se llamaba
solución universal, todos lo conocéis, ¿no? El Wing Chun. Solución universal. Ya voy para adelante, le doy 2 hostias y a tomar por culo. ¿Vale? Todo funciona. Pues no, tan fácil no es. Para mí es esto la solución universal. Aprende a mover tu cuerpo y adáptalo a cualquier circunstancia. Mi solución universal. Ahora, mi enemigo. Lo hemos hecho para atacar, para defender patadas, y ahora lo vamos a usar para engañarle y sacudirle mejor. Me la he llevado, me la he llevado. Mira, he dicho, ahí estamos. Te he lanzado la mano. Sí. Media rotación, tu mano va a buscar esa mano. Y ahora termino la rotación y saco el puño por encima. ¡Pum! Rotando tú también, ¿no? Claro, y termino la rotación, pero primero te he engañado con el primer engaño. Estamos aquí. A ver, ¿puedes hacerlo despacio, por favor? Es que no te veo, ¿no? Y ahí rotas. Ah, vale. Vale. Tu ojo, aunque tú no quieras, va a reaccionar. Sí. Aunque tú digas, no lo voy a hacer, lo va a hacer. Porque tu instinto te pide quitar la amenaza que puede venir. Ahora. ¿Ahí te quedas? No. Está dura, ¿eh? Ahora te amago por fuera para que busques esa, y ahora ¿qué hago? Media rotación, ¡pum! Termino la rotación. 2 posibilidades. Una por dentro, voy por fuera. Una marco por fuera, voy por dentro, ¡boom! Sí, sí. Me ha quedado claro. A ver. Haga lo que haga. Eso me pasó hace un tiempo con un tío de MMA, le hago y le meto la mano y dice, me has pillado por sorpresa, y yo te lo repito. Y otra vez. 10 veces le pasó lo mismo. Se las llevó 10 veces. ¿Cómo lo has hecho? Eso ya lo llamaba Bruce Lee, romper el ritmo en el ataque. Una idea de Bruce Lee. Meto, ¿para qué? Para que él vaya por la defensa, y cuando ha parado la defensa digo, bueno, termino por detrás. Claro. Pues hago medio giro, él defiende, termino el giro. Perdón, una pregunta. Por supuesto no retrocedemos en absoluto en eso, sino que sacamos por fuera. Eso es el gran arte, no hacer así y volver aquí. Claro, porque si yo voy para adelante y vuelvo atrás, para atrás, a él le da tiempo. Yo lo que hago es, cuando estoy aquí, mira, marco aquí, y cuando está aquí, y la mano va para adelante. La mano no va, sino de aquí, cerradito, hacia ahí. Porque como sabía yo lo que venía, estabas estirando la mano para adelante y dice, que no me la meta por ahí. ¿Y qué te he hecho? Yo, toma la mano, toma. Bueno, biomecánicamente bien. Has hecho esto, mira. Vale. ¿Dónde está mi cuerpo enfocando? Ahí con él no estoy peleando contigo. Claro. Y ya, pues, vale. Y ahora si hace falta, ¡tom! Mira. Está la mano, no corre. No he tirado con toda potencia, he tirado para que vieseis el recorrido, el mínimo recorrido es esto, mira, aquí. Parece que no hay tanto. Claro, no, pero ahora si hago así, sí, pero si hago... Claro, y tienes todo.
Claro. Como está bien enfocado. No me ha dado tiempo a grabar esta última, no se ha visto bien además. La última ha ido con cariño. ¿Puedes repetirla? Puede ser Se lo voy a hacer que él lo haga mejor. A ver, marcas aquí. Dejas a mí que vaya. Ahora, antes del contacto, me dejas que yo haga esto y frenas tu rotación. Vale, hago como Ahí. media Y ahora, cuando vayas a hacer esta rotación, tu mano va hacia ahí. Claro. Otra vez. Ahora todo seguido. En media rotación, Y pega sin miedo. la calle. No, sí. Sí, sin miedo, que no te devuelvo. Te lo prometo. No, aquí. No. Tú no vas. Yo no tengo pecho. Entonces tú estás acostumbrado a hacerlo con ellas, ¿no? Ya. ¿Estás entendiendo? Ya, Yo, ya, está cogiendo la lógica ahora, ¿no? Ya. Que lleva todo el día. Lleva todo el día tocando pechos por ahí, ¿no? Es más la nieve. El que no llora no mama, ¿no? Y el que no va mal. Claro, y es. No, aquí estoy yo mal. ¿Os acordáis cuando empecé hoy que dije media rotación porque el resto de rotación tienes un paso? Claro. Pues aquí yo conmigo, media rotación y tengo paso aún. Si estoy rotado entero ya no tengo paso, ya está vendida todo el... Ahí. Ahora. Claro, si yo estoy aquí, puedo todavía. Eso. Y venga, otra. Y acostumbra. Cuando pegas, aquí, hacia adelante. Pero cuando estoy con la gente no la meto aquí. La meto Para aquí. que cierren aquí y A ver, dejan a ver. esta puerta abierta. Hay que quedarse aquí. Claro. Claro, por ahí. Cortita. Pum. Claro, porque tardas mucho en salir. A ver, tú haces esto, mira. Tú haces esto y haces. Entonces yo ya... Yo tengo que hacer de aquí, hombro para adelante, terminar de rotar y la mano va. Eso es muy complicado para mí. No, es... Bien, quieto, ahí, la mano ahí. Pum, hombro para adelante, rotación y la mano hace pum, mientras que hace eso. Mucho mejor. Pero estaba ya mejor. Ahí pues te puedo meter primero ligera presión para que vayas aprendiéndolo y poco a poco te voy complicándote la vida. Hombro para adelante y la mano, pum. Y no abras. Cerradito. Tac. 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 ¿Pivota la muñeca o pivota el color? Aquí pivota la muñeca porque hay contacto para aprender. Esto es solo un ejercicio para aprender el gesto técnico, porque el gesto técnico es esto. Esto. Y sin perder aquí, que muchas veces hacemos eso, perdemos aquí la presión, entonces ya me culo yo. Claro. Entonces, yo aquí estoy aquí. Entonces tengo que hacer esto y coordinarlo con que la mano sale. ¡Pum! Eso es. Entra sola, tío. Por eso yo por eso no la hago ya de fluido. Por eso yo no la hago de fluido. Que me ha gestionado este también. Yo por eso, porque claro, porque cuando voy lento es, boom, ¿para qué? Claro, para que yo cierre ahí. Este cerramiento es el que hace Y ahora, tú y ahora liberado. y ahora, Y ya estás. Pum. Y esa mano la entrenas así, que lo tengas así, y otra la gente la hace ¡pum! Y esta. Claro. Cuando estás aquí en el timing, que estás aquí. Mira lo que te encuentro en el parque. Y haces esta. Mira lo que te encuentro en el parque. Anda, joder. ¿Y qué has hecho para atrás con la mano? Has hecho desde ahí donde estás y has vuelto a hacer. Mira, cámara lenta, mírame a mí, cámara lenta. Pero tienes que apartar la mano porque ahora no te provoco el ojo. Vale. Yo te marco, marcas un poquito la mano para ahí. Pum, ¿y qué hago? ¿Cuánto me he ido para ahí? Nada, he frenado bien. No tires tanto, engáñame. Tú me quieres que haga esto. Tú quieres que haga esto. No eches para atrás. Desde donde has engañado. Eso es.
Para entrenar este gesto técnico hay un ejercicio que se lo acabo de enseñar a vuestro Sifo, que yo entreno para coger este gesto técnico, es este. Contacto, y no para ahí. Mira qué hago. Presión, ¿ves? ¿Y dónde está mi mano? En la frontera, ¿no ves? Y ahora voy a aprender a hacer el resto del giro con el hombro y la mano sale. Tú. No nota nada. Notas. ¿Por qué? Porque haces esto. Mira, cámara lenta. Meto la gestión. Ahora, necesito el resto de rotación y la rotación del hombro para que esta mano entre. Y como hay contacto, roto la muñeca un poquito porque hay contacto, pero en realidad no hay contactos. Esta rotación realmente en situación real no la necesitas. Pero aprender este gesto técnico aquí, pues viene bien. Entonces, ¿qué hago? Termino esto y cuando termino esto, ¡pum!, sale la mano. Y la tengo, ves, ahora muy, muy suelta para no hacer daño. O sea, esa es que es rápida. Cámara lenta. Déjame que yo te haga esto para adelante y mientras que haces esto, la mano. Ahora.